en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. En este video vamos a hablar del retorno de esa pesadilla que se originó en el 2002, del retorno de la persecución a defensores de derechos humanos y de las acusaciones indiscriminadas de Álvaro Uribe Vélez y de su séquito. Pero antes de dar inicio al video, quiero informarles que este video es promocionado o auspiciado por MAD Jurídica. Es una empresa especializada en todas las ramas del derecho: civil, comercial, penal, constitucional, laboral. No es que se dediquen como los abogados promiscuos a todos, sino que tienen un abogado especializado para llevar determinado tema. Es interesante porque cobran baratísimo, llevan procesos en todo el país y no cobran viáticos ni almuerzos, nada de gastos inherentes a gastos absurdos que cobran los abogados tradicionales. Lo bueno es que son personas que piensan como usted y como yo, en un país justo y equitativo. Buscan la construcción de una sociedad así. Y lo mejor de todo es que no son uribistas. Entonces visítenlos en la página web que les dejo en la descripción de este video y así tienen la oportunidad de ponerle fin a esos pleitos judiciales que tienen pendientes. Ahora sí, vamos con el video. Hace poco el New York Times emitió un artículo que se denominaba "Las órdenes de letalidad del ejército ponen en riesgo la vida de los civiles". Un artículo que advierte el retorno de la política de seguridad democrática, el retorno de esos crímenes de Estado, de esos asesinatos sistematizados y de esa persecución que caracterizó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El artículo, en resumidas cuentas, nos relata cómo en el interior del ejército se han generado órdenes para aumentar las bajas en combate sin importar el daño colateral que esto pueda representar en la población civil. Para no ponerme a leerles todo el artículo y consumir 14 minutos de video como algunas personas, les traje 4 citas que son para mí las más preocupantes del artículo. El comandante del ejército ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan. Primera. Segunda. Al inicio del año los generales y coroneles se reunieron para hacer un acuerdo por escrito para intensificar los ataques. Tercera cita. Los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente. Cuarta cita. Una orden de especial preocupación que instruye a los soldados a que no exijan perfección al momento de ejecutar acciones letales, incluso si tienen preguntas significativas respecto a los objetivos que están atacando. Ante lo anterior se puede inferir que el sistema de ascensos, que el sistema de premios al interior del ejército, a cambio de una determinada cantidad de bajas en combate, que se practicaba en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ahora volvió en el gobierno de Iván Duque y con la misma intensidad. Adicional a eso, ya no se puede ser un miembro del Ejército Nacional o un soldado y a la misma vez creer en la paz, puesto que si no se cumplen dichas órdenes, se incurriría en una amonestación. Es decir, que el ejército es y será con Duque lo que dijo Mafe. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar. Perdón, levante las manos. No, señor. Y el ejército lo fueron destruyendo sistemáticamente desde la Fiscalía del Partido Comunista y personajes como Sergio Jaramillo. Lo jodido del asunto es cuando evidenciamos que los altos mandos del ejército también son partidarios de estas políticas sanguinarias, como en el siguiente video donde se evidencia los insultos de un general a un subalterno por pedir perdón por un crimen de Estado cometido por el ejército. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante venía a poner la cara. Y aquí estamos. Lo lamento en el alma. Si le dolió mucho, retírese y vaya para la guerrilla, para que las fuerzas militares tengan el honor de perseguirlo y sacarlo de allá. Si le dolió mucho que mataran a un guerrillero. Pero que no se nos haga extraño las afirmaciones del general, que no nos alarmemos cuando el dirigente, el líder de esta ideología sanguinaria, guerrerista, en pleno Congreso de la República, en pleno salón que representa la democracia colombiana, hace afirmaciones donde demuestra que prefiere la guerra a la democracia. Yo prefiero
80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Voy a anunciar la lista de los que faltan. Guillermo García Real, Pepalo. Las afirmaciones del general surgieron a raíz del crimen cometido a Dimar Torres, un desmovilizado de las FARC. Crimen de Estado que quería ser encubierto por el mismísimo ministro de Defensa, este señor Gordito Botero. Yo no tengo el informe de medicina legal, no lo podría decir, pero suena que en una lucha cuerpo a cuerpo, pues los disparos son a muy corta distancia. El ministro Guillermo Botero también respondió a la acusación sobre la supuesta manipulación de la escena de los hechos y el intento por ocultar el cadáver. En el momento en que se producen los disparos, pues obviamente todos los compañeros reaccionan a ver de qué se trata. Se acordó en el sitio para garantizarle que no hubiera la versión que da el cabo. Los primeros de enterarse de los problemas que hay en el ejército son los altos mandos. Recordemos que uno de los altos mandos son el presidente de la República, el Ministerio de Defensa, los generales. En ese orden de ideas, es increíble que el ministro Botero no supiera que el cadáver de Dimar Torres fue mutilado, tenía rastros de tortura y tenía su miembro viril mutilado y pegado en el pecho. Esto es otra muestra de los desesperados intentos de los altos mandos políticos y militares por mantenernos desinformados respecto a los crímenes que cometen. Pero volviendo al artículo del New York Times, lo preocupante del asunto, de lo manifestado en dicho artículo, es que dichas medidas se están tomando como un contrato entre generales, acuerdos firmados como si se tratara de un convenio internacional. Y digo preocupante porque a nadie le cabe en la cabeza que personas importantes se sienten en una mesa a firmar acuerdos para asesinar seres humanos. En las persecuciones y crímenes de Estado que se cometieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante sus dos gobiernos, volvieron con la misma integralidad de antes, ahora en el gobierno de Duque, puesto que las órdenes de asesinato a guerrilleros que se emitieron al interior del ejército no solamente están destinadas a guerrilleros y a desmovilizados, sino también a defensores de derechos humanos, y tenemos el reciente caso de Francia Márquez, nuestra Nobel de Medio Ambiente, la cual por defender el agua de nuestro territorio está siendo víctima de grandes persecuciones. O el caso del periodista que escribió este artículo para el New York Times, que también tuvo que salir del país por temor a represalias que afectaran su vida. Ahora bien, para mirar esto más a fondo, analicemos cuáles son los documentos que respaldan el artículo del New York Times. En primer lugar, son pruebas testimoniales que por obvias razones los altos mandos que rindieron testimonio al New York Times no pueden dar sus nombres porque los matarían en un país como Colombia, es lógico. Entonces tienen todo el derecho de estar en la reserva del testigo, es decir, un testigo secreto. En segundo lugar, tenemos unos documentos emitidos al interior del ejército. El primer documento es este formato que refleja el control que se lleva respecto a las cantidad de días que las brigadas están en descanso o están en combate, para así tomar las medidas pertinentes, las sanciones a los comandantes que no ejercen las órdenes emitidas. En segundo lugar, tenemos esta cartilla de actuar del ejército emitida por este general que verán en las imágenes, de absoluta reserva legal, pero que gracias a Noticias 1 logró salir a la luz. Ahí les dejo las imágenes para que lo lean. Ante esto, obviamente, el uribismo reaccionó, y la más alta exponente de la capacidad intelectual de este sector salió a defender su errónea postura.
Pues resulta que María Fernanda Cabal dijo que el corresponsal fue pagado por las FARC, que el corresponsal era colaborador del castrochavismo. Acusó a un corresponsal de quizás el periódico más importante y más serio del mundo de recibir dineros de las FARC. La cuestión es que ante esto el New York Times emitió otro artículo peinando a María Fernanda Cabal, e incluso miembros del Congreso norteamericano pidieron investigar a María Fernanda Cabal. Otra muestra de que la libertad de prensa en Colombia es reprimida. Como lo he sostenido en mis anteriores videos y les he mostrado pruebas jurídicas y de toda índole, el uribismo quiere acabar con la paz en Colombia. Y ante eso el New York Times también sacó un artículo que dice que las acciones del gobierno de Duque están encaminadas a acabar con la paz. Pero bueno, volviendo al tema. Las acciones del uribismo quieren devolvernos 20 años atrás. Devolvernos a una época donde las persecuciones a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, donde los crímenes de Estado, los falsos positivos y la violencia son el pan de cada día. Y la cuestión es que esto da mucho temor por las acciones que uno toma para hacer oposición al gobierno. Pero aún así, con el viento en nuestra contra, hay que seguir luchando. En el video anterior recibí un comentario de por qué perdíamos el tiempo hablando mal de Uribe y por qué no actuábamos. La verdad es que nosotros, como partidarios de políticas de paz y reconciliación, no podemos tomar medidas vandálicas ni salvajes, ni caer en el juego que ellos quieren que caigamos, ser subversivos. Nosotros tenemos la obligación de educar al pueblo, de seguir con estas propuestas de educación, de informar a la gente, de dar una opinión respecto a lo que pasa en Colombia. Por eso los invito a que sigamos construyendo país, porque esto es construir país. Como lo he reiterado en mis videos, en nuestro entorno construimos país, en nuestro entorno podemos evitar que la tía morronga vote por el uribismo, podemos evitar que los mismos sigan en el poder, que lleguen nuevas caras, nuevas protestas y que estos tres hijueputas y su séquito se sigan chupando el país. Entonces, no siendo más, muchas gracias por apoyar el canal, ya saben, lo mismo de siempre, denle like, compártalo, esto es importante que lo sepan. Perdón por la demora, pero creo que es más nutritivo un video que se demora que 3 videos como estos, hablando del mismo tema, leyendo en un computador y transmitirles una opinión vaga, a preparar un tema de manera integral con una opinión clara. Recuerden que mi libro ya está a la venta, no olviden que pudo haber sido de nosotros. En la descripción del vídeo les dejo el link donde pueden adquirirlo. Ya saben, en el próximo video vamos a hacer una rifa de un libro. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!